Enséñame a amar como lo haces tú, lo entregas todo y sin medida. Yo quiero ser feliz confiando en tu amor, enséñame a amar así. Enséñame a amar como lo haces tú, lo entregas todo y sin medida. Yo quiero ser feliz confiando en tu amor, enséñame a amar así. Yo quiero perdonar como perdonas tú, olvidas todas las heridas. No sabes del rencor, no guardas el dolor. Yo quiero perdonar así. Yo quiero perdonar como perdonas tú, olvidas todas las heridas. No sabes del rencor, no guardas el dolor. Yo quiero perdonar así. Enséñame a vivir en toda santidad, sin odios ni maldad, vivir en santidad como lo quieres tú. Enséñame a vivir, Señor. Enséñame a vivir en toda santidad, sin odios ni maldad, vivir en santidad como lo quieres tú. Enséñame a vivir, Señor. Buenas tardes, hermanos. Así como estamos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos una más día, como la oportunidad de estar aquí, reunidos en tu santo templo, Padre. Me dice el hermano que expondrá en la predicación de este domingo, Padre, que todo lo que haya estudiado, aprendido, como también leído de tu palabra, sea también para crecimiento espiritual para nosotros. Que aléjanos de toda maldad, como también los pensamientos, las distracciones que nos vienen a tentar. Ministra a cada uno de nosotros, y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Siempre que veo al hermano Luis poner la cámara, me empiezo a poner nervioso. Estaba bien tranquilo hasta que vi que puso la cámara ahí. Honestamente, este mes, hermanos, yo no planeaba tomar un tema. No planeaba, quería quedarme sentado, quería darle la oportunidad a otros hermanos que sé que tienen ese ferviente deseo de predicar también y que están más preparados que yo. Pero cuando el hermano anunció los temas, nos dijo que estaba en el libro de Corintios, y dije, bueno, yo estudié los Corintios, siento que conozco los Corintios, y entonces dice el hermano que el tema central es el amor. Y que, no puedo no hablar del amor, hermano. Me encanta hablar del amor, porque hablar del amor es hablar de Dios, y a mí me gusta hablar de Dios, y sobre todo porque soy muy romántico, me encanta hablar del amor. Pero en esta ocasión,
estamos viendo la exhortación de Pablo a los Corintios. Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios está reprendiendo a los hermanos en Corinto por el mal uso de los dones espirituales. Porque los hermanos en Corinto se les repartieron dones espirituales. Sabemos que estos dones espirituales fueron fundamentales en la iglesia del primer siglo. Fueron necesarios porque se estaba estableciendo el fundamento de lo que hoy en día es la iglesia. Estaban poniendo los parámetros de lo que hoy en día, en lo que hoy en día estamos fundada la iglesia de Cristo. No tenían la escritura, por decirlo así, no tenían la Biblia, tenían el uso de los dones espirituales. Pero estos dones tenían un propósito. Tenían el propósito de edificar el cuerpo de Dios, que es la iglesia. El propósito de los dones era edificar a la iglesia. Pero en Corinto podemos imaginarnos que estaban de alguna manera fascinados por el espectáculo, por el show, por el engrandecerse a sí mismos. El decir, mírame cómo tengo predicación, mírame cómo tengo el don de hablar en lenguas, mírame este don. Había una vanidad, de tal manera que Pablo los exhorta y le dice, ni uno es más que otro, ni otro es menos. Cada uno tiene un don que le dio Dios para el servicio de la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo, cada uno de nosotros tiene un don, cada uno de nosotros usa ese don para el servicio de la iglesia. Ni uno es mayor que otro, ni otro es menos que otro. Todos en conjunto trabajan por un fin. Sin embargo, Pablo, en el último versículo, en el versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores. Porque no es malo tener dones, no es malo buscar el mejor don, no es malo buscar darle lo mejor al maestro, eso es correcto, eso es bueno. Buscar los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Este camino, que es aún más excelente que los dones, es el camino del amor. Que ese es el tema central de este mes, el amor, el camino del amor. Y este camino del amor dice que es aún más excelente que los dones. Y ahora me tienen aquí enfrente de ustedes, nervioso porque tengo que enseñarles algo del amor. Como si de alguna manera pudiera enseñarles algo que no sepan ustedes. Ustedes que en cada momento, en cada oportunidad que han tenido, no la han desaprovechado y han derrochado ese amor que tienen de parte de Dios. ¿Qué les puedo enseñar del amor? ¿Qué les puedo enseñar del amor que no sepan, hermano? Lo único que este siervo inútil puede hacer es tratar de recordarles la necesidad del amor. Y podemos hablar de la necesidad del amor en la iglesia, en la congregación. Podemos hablar de la necesidad del amor en la familia, la necesidad del amor en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. Podemos hablar del amor de muchas maneras, la necesidad del amor en todos los aspectos de nuestra vida. Pero vamos a enfocarnos en lo que Pablo nos enseña de la necesidad del amor en la adoración a Dios. En el capítulo 1 del verso 13, que es donde tenemos nuestra base, dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y comienza a describir el amor. Este capítulo se conoce como el capítulo del amor. Pero en estos 3 versículos nos enseña lo necesario para el servicio a Dios, para la adoración a Dios. En primer lugar, si yo hablase lenguas humanas, dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si tuviera el don de hablar, si tuviera el don de la oratoria, como Apolos, que era un orador elocuente, que era un orador que atraía a las personas, que decía, oh, mire, viene Apolos, yo escucho a Apolos porque habla elocuentemente, habla con una oratoria perfecta, habla con una oratoria excelente.
no me distraigo, me atrae me llama la atención. Puedes tener ese don, pero si no es el amor el que está respaldando ese don, dice Pablo que viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El metal que resuena se conoce porque, se dice que resuena porque está hueco, porque no tiene nada de fondo. Un címbalo que retiñe. Los corintios lo entendían mejor, lo que entendían de otra manera. Recordemos que en Corinto había mucho paganismo. En el primer siglo era común que en los templos paganos, en la entrada del templo hubiera una campana o hubiera un címbalo, un metal que los fieles hacían sonar cuando entraban. Era el propósito de este como tipo dong. Era el propósito de este dong. Cuando el fiel entraba a este templo pagano, lo hacía sonar. Lo hacía sonar con la intención de despertar al Dios o a los dioses que moraban en ese templo y poder entregar la ofrenda o la oración o la petición o lo que hicieran en ese templo. Sin embargo, podemos imaginarnos qué pasaba con ese don. Y podemos ilustrarlo con una película infantil de Mulan. Imagino que todos han visto Mulan. Cuando le dicen al dragoncito Mushu, ve y despierta al guardián de la familia, el dragoncito toma un dong y va y se para frente a la estatua y lo hace sonar. Y le dice, ya despiértate, ya se acabó la siesta. Te llaman los ancianos, te llaman los ancestros. ¿Qué pasó? Nada. Sigue sonando el dong. Despiértate, despiértate. Se le sube la estatua, golpea la estatua, incluso le rompe la oreja, se desmorona la estatua. ¿Y qué se despertó? ¿Qué respondió a ese sonido? ¿Qué respondió a ese ruido que es un ruido estridente, que es un ruido escandaloso? ¿Qué respondió a ese ruido? La estatua no, porque no tenía vida. Aunque era una película de fantasía, eso fue lo más apegado a la realidad. ¿Qué iba a responder a ese don si la estatua no tenía vida? De esta manera, estos paganos cuando entraban al templo y hacían sonar ese don, no importaba qué tan fuerte lo golpearan, no importaba que se escuchara hasta el oriente o hasta el occidente, ¿qué iba a responder ese don? ¿Qué iba a responder ese ruido? Nada, porque el templo estaba vacío. Porque los dioses que moraban en ese templo eran dioses de barro, de metal, de oro, de lo que sean. Dioses falsos que no existían, que no tenían vida. ¿Qué iba a responder? Entonces Pablo les dice, ustedes que hablan en lenguas humanas, incluso angelicales, pero no tienen amor, son como ese don. Son como ese címbalo, que se escucha estridente, que se escucha escandaloso, que se escucha por toda la nación, pero Dios no lo escucha. Pero Dios no lo escucha porque no tienes amor que respalde este don. Recordemos que la finalidad es edificar a la iglesia. La finalidad de tu don es edificar a la iglesia. No edificarte a ti, no engrandecerte a ti, edificar a la iglesia. No hace falta que seas un orador excelente, como nos decía Juan Rubén de Apolos, que era un orador elocuente, que tenía una manera de hablar muy clara, muy concisa. No necesitas tener el conocimiento de Pablo, no necesitas tener la fe de Pedro, necesitas tener amor que respalde el uso de tu don, para que no seas este ruido sin provecho, este ruido escandaloso, que es inútil, que es inservible. Necesitas el amor. Necesitamos el amor también para respaldar nuestra fe. Sigue diciendo Pablo en el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Dice, si tuviera
profecía, si tuviera el mensaje de Dios, si tuviera, si entendiera todos los misterios, si supiera qué fue primero, el huevo o la gallina, si tuviera toda ciencia y tuviese todo el conocimiento, hablemos de psicología, de filosofía, de física, apologética, creo que se llama, creo que la palabra apologética, hermenéutica, exégesis, tengo todo el conocimiento, de manera que si me preguntan algo se los puedo responder, y pueden asumir que es la verdad porque yo lo conozco, tengo el conocimiento, pero no tengo amor que respalde ese conocimiento. Estoy envanecido por ese conocimiento. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, que el conocimiento envanece. Porque yo lo sé todo. Como los jóvenes, ¿no? Todos lo saben. Yo lo sé todo. El conocimiento te envanece. Pero el amor, ¿qué hace? El amor edifica. 1 Corintios capítulo 8, verso 1 dice, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Nosotros podemos tener profecía del mensaje de Dios, tener el verdadero mensaje de Dios incluso, sin adulteraciones, el mensaje puro, genuino, verdadero, entender la voluntad de Dios, si acaso fuera posible que el hombre la entendiera, tener toda la ciencia humana terrenal posible, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y habla también de la fe. Si tuviera tal fe que moviera montañas, y sabemos cuánta fe se necesita, como un granito de mostaza. Si tuviera la fe suficiente para mover montañas, pero no tengo amor, nada soy. Ahora, no me malentienda. No malentienda estas palabras. El conocimiento es importante. Es importante adquirir conocimiento. Dice el profeta dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento es fundamental en el cristiano para que crezca, para que madure, para que dé fruto. Necesita el conocimiento. Necesitamos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero necesitamos que este conocimiento y que esta fe esté respaldada por el amor. Porque la fe, dice Santiago que una fe sin obras es muerta. Una fe sin obras es muerta. ¿Se acuerdan de aquel hombre que venía por el camino? Es una historia que contó Jesús. De este hombre que venía por el camino, lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron tirado en la calle, en el camino, casi moribundo. Bajó un sacerdote y un levita, pasaron, lo vieron, ¿y qué hicieron? Se fueron. Esos hombres que venían del templo, que venían de adorar a Dios, vieron al hombre, ¿y cuál fue su obra? Dejarlo. Dejarlo que muriera. Pero viene el levita, el samaritano, viene el samaritano, lo mira, es movido a misericordia, lo recoge, lava sus heridas, lo venda, lo unge con aceite, lo lleva a un hospicio, paga sus cuidados, y si no mal recuerdo, dice, si te quedo de ver algo, apúntamelo a mi cuenta, ¿no? Algo así creo que dice. ¿Qué conocimiento y cuánta fe podría haber tenido el samaritano si era lo más vil y despreciado del pueblo? Si ni siquiera se les permitía entrar al templo. ¿Cuánto conocimiento, cuánta fe podría tener? Tuvo el suficiente conocimiento y la fe suficiente para responder con amor. Ese es el amor que busca Dios. Ese es el don que busca Dios. Que no sea grande, que no sea excelente, no importa que sea
tan pequeño, pero que esté respaldado por un amor genuino. Que esté respaldado por un amor de verdad. Un amor a Dios y un amor a tu prójimo. Dice Gálatas capítulo 5 y versículo 6. Gálatas capítulo 5 y versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No importa de dónde vengas, no importa qué es lo que hagas, importa por qué lo haces, qué es lo que te está motivando a hacerlo. Las obras que respaldan nuestra fe, que respaldan la fe que tenemos, dice Santiago, algunos dirán, yo tengo fe y yo tengo obras. Ahora muéstrame tu fe sin obras. No puedes mostrar una fe sin obras. Necesitas obras que respalden tu fe. Pero estas obras tienen que estar respaldadas por el amor. Y sigue diciendo Corintios. Sigue diciendo en 1 Corintios el apóstol Pablo, en el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y me quedara y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermano, ¿qué nos orilló? ¿Qué nos llevó a ofrendar? Hace un momento que pasaron los hermanos a recoger la ofrenda. ¿Qué nos motivó a ofrendar? ¿Fueron las clases que hemos recibido? ¿La enseñanza? ¿La costumbre? Hay algunos maestros fuera de la Iglesia de Cristo que enseñan del diezmo. Que enseñan del diezmo y usan un pasaje en Malaquías 3:10, que parafraseándolo dice, traed los diezmos al alfolí y mostrarme ahora en esto, si no abriré las puertas de los cielos y haré que llueva bendición hasta que sobreabunde en vosotros. Y usan este pasaje para motivar a los hermanos a soltar la feria, a abrir la cartera y reportarse con el dinero. Les enseñan que el propósito de la ofrenda es para que Dios te multiplique. Y te dicen, tú ofrenda y Dios te lo va a triplicar. No vas a tener necesidad de nada. Como ya nos enseñó el hermano de la avaricia. ¿Ofrendamos por eso? ¿Ofrendamos esos 10 pesos para que Dios nos regrese 20? ¿Es eso lo que nos está motivando a ofrendar? ¿A entregar lo que tenemos? Yo me acuerdo mucho del hermano José Luis Elizarrarás. Se sentaba en una de esas sillas. Yo cuando estaba joven lo veía y decía, ay, este hermano se ve que es bien gruñón. Porque tenía una expresión así ruda, tosca, gruñona. Y a veces sí te regañaba y te hacía, no sé, de una manera muy tosca. Era su manera de ser. Sin embargo, me acuerdo también que todos los días cuando terminaba el culto, los jóvenes íbamos a la tienda por las papitas y las galletas y la soda. Y a veces me topaba el hermano Elizarrarás ahí, comprando tortillas y coca. Siempre era sus 2 kilos de tortilla y su coca. Aun cuando por salud no podía ir a la tienda, mandaba a alguno de los jóvenes. A mí me mandó varias veces. Me daba, creo que 100 pesos y me decía, tráete una coca y 2 kilos de tortilla para la comida. ¿Cómo lo extrañamos cuando el Señor lo llamó a su presencia? Me dijo, y eso me lo dijo el hermano José. Un domingo que ya faltó hermano José Luis,
fuimos a la tienda y nadie trajo tortillas. Trajimos vasos, cucharas, servilletas, y nadie trajo tortillas. Y dijo el hermano, no, es que el que traía tortillas era el hermano José Luis. ¿Qué creen que lo motivaba el hermano José Luis? ¿Cuántos sabían que traía tortillas? ¿Cuántos lo notaban? ¿Qué motivaba al hermano José Luis a traer esas tortillas? Era el amor por cada uno de nosotros. Era el amor por Dios el que lo motivaba a desprenderse, aunque sea de ese que puede parecer mínimo, que puede parecer casi nada. Hay hermanos que traen charolas de estofados, muy ricos sus estofados, hermanos. Muy ricos, gracias por traerlos. Traen sartenes de comida exótica, extravagante, muy deliciosa. Y el hermano traía sus tortillas. Puede parecer algo pequeño, pero cómo lo extrañamos cuando no estuvo. El amor que lo llevaba a compartir esta bendición es lo que Dios le considera al hombre. Es lo que respalda tu fe, este amor. Ahora, recordemos que no es importante, lo importante de dar no es que me vean que doy. ¿Sí? No es dar para pertenecer o para aceptar o para ser aceptado por un grupo. No es echarle a la canasta de la ofrenda para que el hermano vea que le echo. Que qué bendición cuando los billetes de 20 se parecían a los de 500, ¿no? Que decían, voy a doblar este billete de 20 para que parezca de 500. Y todos, ¡ay, he hecho uno de 500! Y todos, voy a echar otro. ¡Ay, dos de 500! No damos para quedar bien. No entregamos para que los hermanos vean, ¡oh, wow! Mira el hermano cómo se desprende. Cómo tiene ese que se desprende de todo. Recordemos a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, que vendieron su propiedad. No tenían necesidad de venderla. Todos lo estaban haciendo, vendían sus propiedades para que no hubiera necesidad en la iglesia, para repartirlo a los pobres, por misericordia, por amor. Pero Ananías y Zafira no se quieren quedar atrás. Dicen, vamos a vender la casa. Vamos a vender esta propiedad. Y la venden. Y se quedan con una parte. Y van y dicen los apóstoles, la vendimos en tanto. Pero ya se habían clavado, ya se habían guardado una parte del dinero. Y le dice el apóstol, ¿qué necesidad tenías de mentir? ¿Qué necesidad tenías? ¿No era tu casa? Si la vendías, ¿no te quedaba a ti? ¿Qué necesidad tenías de venir y decir, la vendí en tanto y estoy entregando todo? ¿Por qué mejor no dices, sabes que la vendí en tanto y agarré tanto para comprarme un cuartito? No pasa nada. Querían quedar bien. Querían ser vistos como que, oh, ellos también lo hicieron. No era el amor el que los estaba respaldando. No era el amor el que estaba detrás de esta ofrenda. El amor, esto ya como conclusión, el amor, hermanos, podemos hablarlo y verlo de muchas maneras. El amor entre nosotros, el amor a Dios, el amor de Dios, el amor al mundo, el amor a la iglesia, el amor a lo material, el amor a cualquier cosa que puedan mencionar o que puedan amar. Pero en el tema bíblico, el cristiano necesita amor de Dios. Necesita el amor que proviene de Dios. Porque ese es el amor genuino, ese es el amor verdadero. Ya después vendrán otros hermanos a hablar acerca del amor. Pero nosotros necesitamos este amor para ser aceptados por Dios. No es suficiente con que tengamos buenas intenciones. Los hermanos en Corintio podrían haber tenido la intención de enseñar genuinamente a Jesús.
Incluso podrían haber tenido el mensaje correcto, la doctrina correcta, pero no era el amor el que los estaba llevando. A lo mejor la iglesia pudo haberse edificado con esa enseñanza. Porque dice Jesús, el que no es contra nosotros, por nosotros es. A lo mejor la iglesia pudo haberse edificado de estos dones que estaban llevando a cabo los hermanos. Pero ¿qué se estaba edificando él mismo? El que practicaba este don. ¿Cómo se edificaba? Lo único que ocasionaba era ser un ejemplo de lo inmoral, de lo incorrecto. De decir, este no tiene amor, este tiene vanidad, este tiene avaricia, este tiene esta otra cosa. No es el amor el que los motiva. Y eso divide la iglesia. Eso segrega a los hermanos. Ahora entendemos por qué había divisiones en la iglesia de Corinto. Ahora entendemos por qué había tanta inmoralidad en la iglesia de Corinto. Porque el amor no era el que estaba respaldando el uso de los dones. Esos maestros no estaban llevando sus dones guiados y basados en el amor de Dios. Estaban pervirtiendo esa enseñanza. Ahora nosotros, a lo mejor no tenemos el don de la profecía, porque tenemos la palabra de Dios escrita. No ocupamos hablar en lenguas. A lo mejor aquellos que hablan inglés para comunicarse con los extranjeros. Lo único que ocupamos es el amor de Dios. Para uno, no ser ruido sin provecho. Para no ser ese don estridente que no tiene ningún efecto en nadie. Para respaldar nuestra fe. Para respaldar lo que hemos conocido, lo que hemos creído. Para respaldar nuestras obras. Dice, y ya con eso termino, el capítulo 14 de Corintios, el verso 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Seguid el amor. Primero sigue el amor. Primero sigue el amor porque es el camino aún más excelente que los dones. Cuando tengas los dones, ese don de despojarte de ti mismo, ese don de compartir, ese don de enseñar, ese don de instruir, ese don lo vas a usar con amor. Si no lo usas con amor, si no es el amor el que mora en ti, no tiene nada. Pablo nos dice, sigan el camino del amor. Que Dios los bendiga. Iglesia de Cristo.